Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es martes, toca hablar de lucha libre y voy a hablar de un luchador y también sobre todo de su paso por WWE y cómo podrían haber sido las cosas un poquito distintas, porque voy a hablar de Místico. Místico el primero, porque luego actualmente se llama Místico, pero recordemos que hay unos años. Esto pasa mucho en México, porque en WWE también ha pasado una vez, pero en México sobre todo, porque tú te vas de una empresa, sobre todo en el Consejo Mundial de Lucha Libre y AAA, te vas de una empresa a otra empresa de Estados Unidos, de Japón, y ¿qué hacen? Se aprovechan muchas veces. Porque pasó en su día con La Parca. La Parca se fue de AAA a WCW. También se fue de ahí porque no la trataban con el respeto que debía a Adolfo Tapia, a la Parca original. ¿Y qué hicieron? Pues contratar a otro luchador con el personaje de La Parca y crearse con el nombre. Claro, es que nosotros tenemos muy asociado a distintos luchadores que el nombre es suyo, porque tú te has ganado en el ring y con el micrófono y con todo, es ese nombre, pero en México eso les importa un rábano, o sea, ellos te vas de la empresa y como ellos van a los derechos de autor, registran ese nombre, esa propiedad y luego ponen al luchador que quieren con ese nombre, y pasó con Místico. El primer Dragon Lee, luego acabó... Místico se fue a WWE. Entonces, ¿qué hicieron el Consejo Mundial de Lucha Libre? Cogió al primer Dragon Lee, que era el luchador con nombre Dragon Lee, que es hermano de Rush y hijo de la bestia. Y también hermano de que luego sería el otro Dragon Lee. Es que esto es un lío que vamos. O sea, tendría que hacer un esquemita de colores si fuese vídeo. Pues este primer Dragon Lee se convierte en el Místico segundo. Pero claro, el lío es que en México, yo por ejemplo cuando estaba en el podcast de Lucha Libre y en la web, lo que casi siempre decía es el Místico 2.0, Místico segundo, o cuando un luchador no era el mismo, usaban el mismo nombre, pero no era el mismo, el luchador en sí se había cambiado, pues yo ponía eso de dos Místico segundo, 2.0 y tal, para que entendiera la gente que no era el mismo luchador, o sea, aunque usara el mismo nombre, porque muchas veces la gente se liaba. Y eso pasó. Luego, cuando Místico volvió a Consejo Mundial de Lucha Libre, pues tuvo que usar un tiempo otro nombre, hasta que ya se fue el otro Místico segundo y Místico volvió a ser primero. Y ahora es que es tan lío, el lío de los místicos y de todo, cómo han ido cambiándose nombres, porque Místico, cuando volvió a México, era Místeci, era un montón de nombres que iban cambiándose, y era un auténtico cachondeo de lo del tema de los nombres y que no puedes usar tu nombre. O sea, yo creo que te deberías tener el derecho de usar tu nombre y tu identidad, que para eso te la has labrado en el ring. Pues Místico, que se marchó a WWE para ser sin cara. Yo recuerdo que esa expectación, porque yo justo en esa época cubría y me encantaba muchísimo el personaje, a Místico, que yo creo que al final no sé si se ha llegado tanto, pero a Místico se le comparaba un poquito con el Santo, con ese personaje, incluso un poquito más con el Hijo del Santo. No, creo que no llegó al Santo original, pero se le comparaba con ese personaje, esa mística, ese todo, esos combates que ganaba, esas máscaras, todo ello, y ya era una superestrella que ya, aparte de en México, también tenía giras en Japón con New Japan y tenía esas giras y todo, y ya bastante reconocido. Entonces WWE, viendo todo esto y viendo que, por ejemplo, Rey Mysterio, que es una estrella latina, me duele hasta a mí decirlo del latino porque es un término que no me gusta, pero bueno, para que lo entienda todo el mundo, pues era una estrella que de esa parte de América que gustaba bastante, pues, mexicana, porque esto también es debatible, darían para un podcast lo de si Rey Mysterio es mexicano o no, pero bueno,
la gente dice que sí, pues vamos a admitir Pulpo como animal de compañía. Pues eso, y querían alguien que pudiera sustituir en el futuro a Rey Misterio, ese luchador enmascarado que llevara detrás a la gente. Y por eso se ficha a este místico, y antes de ficharle se hace una rueda de prensa con Jim Ross, con una serie de gente, y se anuncia que se va a llamar Sin Cara. Y luego ya más adelante empezaría a hacer sus apariciones. Él apareció en un Raw por WrestleMania, que normalmente los Raw por WrestleMania tienen muchos debuts, muchas sorpresas. Es como el día grande del wrestling, es WrestleMania, pero el día después de WrestleMania siempre suele haber esas sorpresitas y esas cosas que se han guardado un poquito. Pues ahí apareció este Sin Cara, que una de las cosas que tenía características en su entrada es que llegaba corriendo al ring y pegaba un salto y entraba al ring por las 3 cuerdas, claro. Esto obviamente tenía un truquillo, que había una colchoneta puesta para que el salto fuera mucho más grande, porque si no nadie puede saltar eso, por mucha agilidad que tenga, lo que mide un ring, las 3 cuerdas y todo, es imposible que alguien lo pueda saltar desde abajo. Pero tenían esa cierta mística, nunca mejor dicho. Los combates eran mucho, luego lo quitaron esto, pero los combates eran con una luz muy tenue o una luz especial que le ponían a él. Bueno, tuvo su cosa. Luego apareció otro Sin Cara, apareció, digamos, el Sin Cara oscuro, el Sin Cara Black, que esto también ha pasado una vez en México, porque, claro, por ejemplo, Octagon en su día, el luchador de AAA, tuvo a su némesis, que era Pentagón. O sea, si esto siempre ha pasado de tener a alguien, pero claro, por lo menos cámbiale el nombre, o sea, ponerle Sin Cara y ponerle la máscara negra, pues bueno, no sé yo, pero hicieron un combate de máscara contra máscara que ganó el Sin Cara, que es místico. Y ahí siguió un poquito. Lo que pasa que, claro, le pasó varias cosas a Sin Cara por las que no se adaptó. Una de ellas es el idioma, que no sabía prácticamente inglés, no hacía promos, y eso un poquito le lastra, porque en WWE prácticamente hasta el apuntador, hasta el que está ahí paseando por los refrescos, le piden que hagan una promo. El estilo de wrestling también, porque tenía un estilo así muy particular, no era un estilo totalmente Rey Misterio, porque es un estilo también con sus cosas aéreas, pero tenía sus cosas distintas, porque Místico también ha tenido sus movimientos, sus cosas. El finisher que tiene Místico Sin Cara, de la mística de esta llave al brazo, no acababa de gustar, le pusieron otros movimientos, pero claro, es lo que digo yo, cuando contratas a un luchador por sus movimientos, por lo que te gusta que hace en el ring, y le contratas y luego llega a la empresa y le empiezas a cambiar todo, pues claro, es normal que no pegue, o sea, es normal que... Y encima el luchador se tiene que adaptar a todo eso, o sea, que una serie de tensiones. Y por ejemplo, el estilo del ring, que se hagan en Estados Unidos de otra manera que en México, que hacen los agarres, las cosas, es un estilo que cambia un poquito, entonces no se llegó a adaptar. Tampoco hizo la compañía nada porque se adaptara, o sea, también seamos claros, si tú si no eres superestrella de México o Japón y quieres que se adapte, también en esa época no estaba en NXT, porque en NXT, bueno, estaba en sus inicios, pero no, quizá hoy en día le hubieran metido en NXT y hubieran dicho qué barbaridad. Bueno, recordemos que en NXT estuvo gente como Finn Balor, Nakamura, o sea, estuvo gente que en teoría no son luchadores de NXT, porque eran luchadores que en Japón, en las independientes, en TNA, habían hecho lo mejor de lo mejor y les llevaron a NXT. O sea que yo creo que probablemente hubiera encajado ahí bastante bien. Y hasta que fue despedido, es Sin Cara original, y luego ya volvió a hacer sus andaduras en México, y ahora está de nuevo en Consejo Mundial de Lucha Libre como uno de los emblemas de la empresa. Yo creo que se acabará retirando ahí. Intentó su andadura en AAA, pero no le fue muy bien. Tuvo hasta un combate con Rey Misterio. Ahí, bueno, digamos que no fue muy bien su andadura en AAA. Intentó sus cosillas, pero yo creo que su estilo no pega mucho para AAA. Y luego hubo un segundo Sin Cara, porque, claro, este Sin Cara, que había sido el Sin Cara oscuro, este Sin Cara, pues
pues aunque perdió la máscara en una lucha de máscara contra máscara, esto a WWE le da igual, o sea, se la repampinfla, porque le pusieron otra vez la máscara, le juntaron junto a Kalisto, hicieron un dúo de pareja bastante bueno, ganaron los campeonatos de pareja en NXT y luego en lo que fue en SmackDown y en Raw también fueron pareja. Y bueno, yo recuerdo un combate suyo de escaleras o de Eliminator Chamber, que bueno, eran una pareja bastante funcional y estaban bastante bien, este dúo que formaron. Y me encajaba bastante, así que bueno, luego a este Sin Cara segundo también le acaban despidiendo, el personaje ya dejó de existir, ya vieron que no tenía mucho sentido seguir usando este personaje, porque tampoco es que el personaje hubiese tenido un éxito tremendo para fichar a uno y otro luchador para que lo interpretara, no tenía mucho sentido, pero bueno, nunca sabemos. A ver, yo creo que por mucho que hubiese tenido éxito, creo que no hubiera llegado a las cotas que llegó, por ejemplo, Rey Mysterio. Y creo que le hubiese costado mucho. O sea, por mucho que hubiese tenido éxito, dentro de su éxito, a lo mejor campeón intercontinental de Estados Unidos, algún campeonato mundial, pero quizá no hubiese tenido ese tirón. Pero nunca lo sabemos porque, como se dice muchas veces, en el mundo de la lucha libre tienes que tener suerte. Y también que te den oportunidades. Si tienes las oportunidades y no las aprovechas, pero si ni siquiera te dan esas oportunidades, pues muy mal. Así que bueno, nos vemos en el siguiente podcast y adiós.